Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, vamos a continuar nuestras clases con la unidad 3, referente a máximos y mínimos. Ya habíamos visto en la anterior clase este ejercicio, que es la parte analítica de cómo se encuentra máximos y mínimos. Sí, habíamos desarrollado en extenso este ejercicio. Y ahora vamos a abocarnos a lo que es la aplicación de máximos y mínimos. ¿Ya? ¿De qué manera podemos aplicar estos conocimientos en ejercicios prácticos de aplicación? Entonces, para eso tenemos que entender un poco lo que significa el multiplicador de Lagrange. ¿Qué es el multiplicador de Lagrange? Es un operador matemático que lo vamos a ir conociendo hoy día. Si tenemos una función de dos variables, z igual a f de x, y, cualquier función que tengamos, esta es una función explícita. Si tenemos una función z igual a f de x, y, pero que a su vez esa función está condicionada por dos funciones, g de x, y igual a 0 y h de x, y igual a 0. Son funciones implícitas también. Es decir, si tenemos una función explícita condicionada por una o más funciones implícitas, como son estas, está condicionada esta función a estas dos. Lagrange propone agruparlas las tres funciones, las agrupa las tres en una sola función f, que tiene como variable x y y de la función libre. Esta se llama función libre y esta se llama funciones condicionantes, ¿no? Entonces la función de Lagrange está compuesta por la variable de la función libre, x y dos variables que corresponden a cada una de estas funciones condicionales. A la variable de la función condicionante 1 le asigna un lambda 1 y a la variable de la función condicionante 2 le asigna un lambda 2. Entonces, en resumen, son 1, 2, 3, 4 variables que tiene la función de Lagrange. Las dos de la función libre y una para cada una de las funciones condicionales. ¿A qué va a ser igual la función de Lagrange? A la función libre, a esta, más el operador lambda 1 por la función condicionante 1, más el operador lambda 2 por la función condicionante 2. Fíjense, es importante que estas funciones condicionantes estén igualadas a 0. ¿Por qué? Porque se copia solamente esta parte de la ecuación, ¿no? Solamente esta parte se copia ahí. Entonces, es muy importante que esa función ustedes la definan como una función implícita, donde está igualada a 0. No sé si se ha entendido. Estas tres funciones las agrupa en una sola, ¿no? Que comprende la función libre y las dos funciones condicionantes o multiplicadas por su correspondiente operador de Lagrange. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Bueno, para que entienda mejor, vamos a una función de tres variables. Si tenemos una función de tres variables, una función libre, y está condicionada por tres funciones condicionantes. Fíjense que están igualadas a 0 las funciones condicionantes. Eso es requisito, que las funciones condicionantes estén igualadas a 0. Entonces tenemos una función libre que está condicionada por tres funciones condicionales. ¿Qué hace Lagrange? Lagrange las agrupa las cuatro funciones en una sola f, que tiene las variables x, y, z de la función libre, más un lambda 1, que es la variable representada por la función condicionante 1, lambda 2 asignada a la función condicionante 2 y lambda 3 a la función condicionante 3. Esa función de Lagrange va a ser igual a la función libre, más el operador lambda 1 por la función condicionante 1, más el operador lambda 2 por la función condicionante 2, y más el operador lambda 3 por la función condicionante 3.
Y esta es la función de Lagrange que sustituye a estas 4 funciones. Es decir, de tener 4 funciones, tenemos una sola. Bueno, a eso se llama función de Lagrange y esos son los operadores de Lagrange. Los lambda son los operadores de Lagrange. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio para poder explicar en qué consisten los operadores de Lagrange. Ahí está el ejercicio. Hallar las dimensiones de una bañera de forma semicilíndrica de área igual a 2 metros cuadrados, de tal manera que su volumen sea máximo. Y ustedes dirán, ¿por dónde empiezo? Yo le voy a decir por dónde empieza. Dice, hallar las dimensiones de una bañera de forma semicilíndrica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es esquematizar esa bañera, esquematizar el problema. Lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer el dibujo del problema. Entonces dicen hallar las dimensiones de una bañera de forma semicilíndrica. Ah, tengo que dibujar un semicilindro, porque eso va a representar a la bañera. Y ahí tienen el semicilindro. Ese es un semicilindro, la mitad de un cilindro en el sentido longitudinal, ¿no? Ese es un semicilindro. Entonces yo esquematizo el problema, lo dibujo el problema. ¿De qué se trata? De área igual a 2 metros cuadrados. ¿Cuál es el área que mide 2 metros cuadrados? Dice que toda esta área de esta bañera mide 2 metros cuadrados. Quiere decir que esta área 1 más la área 2 más la área 3, que es la envolvente, eso tiene como parámetro 2 metros cuadrados. Esa es la condición para que esta bañera, ¿no?, exista, tiene que valer 2 metros cuadrados su área, ¿no? De tal manera que su volumen sea máximo. De tal manera que su volumen sea máximo. Bueno, una vez he esquematizado el problema, me voy a definir cuál es mi función libre y cuáles son mis funciones condicionantes. ¿Cuál es mi función libre y cuáles son mis funciones condicionantes? Vuelvo a reiterar, una vez he esquematizado el problema, me voy a definir o a identificar cuáles son mis funciones libres y cuáles son mis funciones condicionantes. Y aquí le voy a dar un dato, un detalle muy importante. La función libre siempre es la función incógnita. Y la función o funciones condicionantes son las funciones que tienen datos. Son las funciones que me dan datos porque están condicionadas a que tengan ese valor. En ese sentido, ¿cuál es la función condicionante aquí y cuál es la función libre de este problema? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? La función libre viene a ser la función incógnita, que generalmente está al finalizar el problema, de tal manera que su volumen sea máximo. Entonces, mi función libre es volumen, aquel que no tiene datos, aquel que es incógnita, ¿no? Mi función libre siempre es esa función que es incógnita, que no tiene datos. Entonces, de tal manera que su volumen sea máximo. Ah, mi función libre es el volumen. ¿Cuál es el volumen de este semicilindro? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Cuál es el volumen de este cilindro? Pi por radio cuadrado por altura. Ya, volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Correcto. Este es el radio y esta es la altura. ¿No? Pi por r al cuadrado por la altura del volumen de este cilindro. Y de un semicilindro, ¿cuál será? Sobre 2. Pi por radio al cuadrado por la altura sobre 2.
Ya, correcto. Entonces yo defino mi función libre, que es mi función incógnita, la función que no tengo datos, esa es mi función libre. Y digo que el volumen de un semicilindro es igual a pi por r cuadrado por altura dividido 2. Ya tengo mi función libre, ya tengo esta función libre o esta, según se trate de 2 o 3 variables. ¿No? Función libre. Ahora me toca definir cuál es mi función condicionante. ¿Cuál es mi función condicionante? Ahí está en el problema. El área. El área. El área. Si me dieran perímetro igual a 3 metros, por decir, también era función condicionante, porque me están condicionando a que ese perímetro sea 3 metros. Aquí me están condicionando a que esa área valga 2 metros cuadrados. ¿Cuál área es entonces? Área 1 más área 2 más área 3 tiene que valer 2 metros cuadrados. Y aquí está la función condicional. Área 1 más área 2 más área 3 tiene que ser igual a 2 metros cuadrados. Ahí está. ¿No? Vamos a identificar si cada una, área 1, área 2 y área 3. ¿A qué igual área 1? ¿A qué igual el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por r cuadrado. Y si es la mitad, pi por r cuadrado dividido 2. Ahí está. Ese es el área 1. El área 2, lo mismo. Pi por r cuadrado dividido 2. Ahora, ¿a qué es igual el área 3? Esta área, esta envoltura. Base por altura. Base por altura, ¿no? Base por altura. Y ustedes me dirán, ¿de dónde sale este dato? Ahorita se lo voy a explicar. ¿De dónde sale estos datos? Me van a decir. Seguro es. Si yo agarro, imagínense sin tapa y sin fondo, este cilindro y de lata metálico, y yo agarro una tijera y lo corto por acá. ¿No? Entonces esto me da una plancha que tiene esa dimensión. ¿No? La parte que queremos nosotros es esta mitad, porque la bañera está con esta mitad. Es esta área, la área 3. ¿Comparten conmigo eso o no es? ¿O no comparten? Esta área, la envolvente, la área 3, es esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es la mitad o no es? Sí, la mitad. Sí. Ya. ¿Cuánto vale esto? 2 pi por radio. 2 pi por radio. Vale el perímetro. El perímetro siempre es 2 pi por radio. El perímetro es esta longitud, el desarrollo del círculo. Ese es perímetro, eso vale 2 pi por r. Si lo corto por aquí y lo desdoblo, obviamente que esto va a ser 2 pi por r. ¿Están de acuerdo o no? Y esto va a ser h. ¿A qué igual el área total? Base por altura. 2 pi por r, que es la base, multiplicado por la altura. Ese es el área total. A mí me corresponde el área media. Estoy trabajando con la mitad de esa área, porque es un semicírculo. Entonces, ¿cuánto va a valer esa área 3? 2 pi por r por h dividido 2. Elimino el 2 y va a valer, mi área 3 va a valer pi por r por h. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces nos vamos aquí y decimos que el área 3 vale pi por r por h. Entonces, ¿cómo conformamos nuestra función condicionante? Decimos que área 1 más área 2 más área 3 tiene que ser igual a 2. Esa es mi condición, ¿no? 2 metros cuadrados debe valer el área de esa bañera. Entonces es igual a 2. Pasamos esto al otro miembro porque tiene que estar igualada a 0 la función condicionante. Pasamos esto al otro miembro con signo negativo. Función condicional.
Ya tenemos la función libre y tenemos la función condicional. En este caso solamente tenemos una función condicional. Pueden ser 2, 3, 4, 5, n, ¿no? Como ya tenemos las dos funciones, ¿qué hacemos? Aplicamos Lagrange. ¿Qué dice Lagrange? Las agrupa estas dos, esta y esta. Entonces, que tiene las variables RH de la función libre. Fíjense cuáles son las variables aquí de la función libre. Son R y H. Que tiene la variable R y H. Y lambda 1 porque se trata de una sola función condicional. Entonces va a haber solamente un operador de Lagrange. Un lambda, uno no, como variable. ¿A qué va a ser igual esa función? A la función libre, a esta, más lambda por la función condicional. Fíjense que se copia a este lado. Más lambda por la función condicional. Y ya tenemos la función de Lagrange, que es una sola. Ya no tenemos dos funciones, tenemos una sola, que es la función de Lagrange. ¿Qué se hace luego? Se aplica el primer paso de máximo y mínimo. ¿Cuál era el primer paso de máximo y mínimo? Hallar las primeras derivadas e igualarlas a cero. Entonces hago eso. ¿Cuántas variables tengo? 3. ¿Cuántas derivadas tengo que tener? 3. Entonces comienzo a derivar. Derivada de la función de Lagrange respecto de R, la primera variable, va a ser igual. Derivada de este término respecto de R, ¿a qué es igual? Baja el 2, pi por R disminuye 1, R a la 1 por H, el 2 con el 2 se va y me queda pi por R por H. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Ya. Más, ¿cuál es la derivada de esto respecto de R? Baja el 2, 2 pi por R, y como está multiplicado por lambda, 2 pi por R por lambda. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de R? Pi por H, y como está multiplicado por lambda, pi por H por lambda. Y la derivada de este es 0 porque no tiene la variable R. Eso igualo a 0. Recuerden que tenemos que hacer el primer paso de máximo y mínimo. La derivada de la función respecto de H, de la segunda variable independiente. La derivada de este término respecto de H, la derivada de H1, pues se queda pi por R cuadrado dividido 2. La derivada de esto respecto de H es 0 porque no contiene la variable H. La derivada de esto respecto de H es pi por R, como está multiplicado por lambda, pi por R por lambda. Y la derivada de este término es 0, entonces todo igualamos a 0. Bien. Ahora nos toca derivar respecto de lambda. La derivada de la función respecto de lambda. Derivada de la función respecto de lambda. ¿Cuál es la derivada del término respecto de lambda? 0, porque no contiene la variable lambda. La variable de este término respecto de lambda, la derivada de lambda es 1 y todo esto me queda multiplicando a ese 1, ¿no? Ahí está. Igual a 0. Bueno, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? De la ecuación 2 tenemos, dice, de la ecuación 2 de aquí, tenemos pi por R por lambda, este pasa al otro miembro, con signo negativo, ¿no? Elimino el pi con el pi, un R con este R, me queda que lambda es igual a menos R medio, ¿no? Lambda igual a menos R medio. Reemplazando en la ecuación 1, esto reemplazo aquí en la ecuación 1. En lugar de lambda coloco ese valor. Ahí está. ¿No? Trabajo la ecuación y me da que H es igual a 2R. H es 2 veces el radio. Este H reemplazo en la ecuación 3, dice aquí, donde haya H, pongo 2R. Ahí está. ¿No? Reemplazo y me queda que R es igual a raíz de 2 sobre 3pi. R es igual a 0,46 metros. Ese había sido el valor de R, de la bañera. Reemplazo ese R aquí y me da que H es 0,92 metros. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno. Paralelo a este método, ustedes pueden hacer otro. Va a depender
de cuál es más simple para determinados problemas que ustedes tengan. Entonces, le voy a enseñar otro método que se llama método de sustitución. ¿Qué pasa en el método de sustitución? Ustedes agarran las dos funciones que tienen, es decir, la función libre y la o las funciones condicionantes y la ponen acá. Fíjense, estoy trayendo la función libre y estoy trayendo la función condicionante. Las dos. Las coloco ahí y digo, a partir de la función condicionante despejo una variable y la reemplazo en la función libre. De aquí despejo una variable y reemplazo en la función libre. Si yo despejo h de acá, h es igual a e. Despejando h de acá, me da igual a esta expresión. ¿Qué hago con h? Reemplazo esa variable que he despejado de acá, la reemplazo aquí, en la función libre. Entonces la estoy reemplazando y me da que b es igual a r menos pi por r al cubo sobre 2. Fíjense, de las dos funciones ya he hecho una. De las dos funciones ya he hecho una. ¿Cuántas variables tiene esta función b? Una. Fíjense, de tener una función con 3 variables para derivar, aquí solamente tengo una función con una variable. Entonces derivo respecto de esa variable. Derivada de b respecto de r va a ser igual. Aquí es 1, aquí menos, el 3 baja, pi por r al cuadrado, porque disminuye 1 sobre 2. Igual a 0. Tengo que igualar a 0. Todas las derivadas tengo que igualar a 0. Este pasa al otro miembro, igual con la ecuación, y me queda así. Despejo r al cuadrado, este 3pi pasa abajo, este 2 pasa arriba, 2 sobre 3pi. Despejo r, raíz de 2 sobre 3pi, y r me sale 0,46. El mismo valor acá. Reemplazo ese valor de 0,46 en el valor que hemos despejado h, aquí. Aquí me faltó h igual, ¿no? H era igual a esto. Reemplazo ahí y me da que h igual a 0,92. ¿Qué le pareció el método? Bien, más directo. Más directo, ¿no? Entonces ustedes van a tener que elegir uno de los dos métodos cuando yo le dé un problema, si es caso le doy problema en el examen de este tipo. Ahora bien, hay problemas que se complica por acá también. Hay problemas que se complica por acá y por acá es más fácil. Y hay problemas que por aquí es más complicado, así como este, no complicado, sino más largo, y por acá mucho más sencillo. Entonces yo para eso le voy a dejar que ustedes elijan en el examen cuál método van a utilizar. No le voy a exigir uno o el otro. ¿Está bien? Está bien. Está bien, ingeniero. Ok. Con esto hemos terminado la unidad 3, jóvenes. Y la próxima clase ya entramos a la unidad 4 y última unidad. Estimo yo que unas 3 semanas de clase estamos terminando y la cuarta ya tomaremos el examen, o la quinta, o le daré una semana, no sé. La cosa es que tenemos hasta el 15 de enero para entregar nota, ¿no? Pero la idea es terminar el avance antes de Navidad y por lo menos tomar el segundo parcial. Referente al primer parcial de aquellos que no han dado, lo he suspendido hasta nuevo aviso por los casos de COVID. Ese primer parcial lo van a dar como más presencial aquellos que no han dado. Y el segundo y el final, creo yo, si sigue así las cosas de los casos de contagio, lo vamos a dar como más virtual. ¿Me parece? Sí, ingeniero, se elevaron los casos y está fea la situación. Ya, de todas maneras yo le voy a explicar a tiempo, pero aquellas personas que no han dado primer parcial, yo le voy a dar a conocer cuándo lo van a dar, ¿ya? Ingeniero, buenos días. ¿Usted va a dar la fecha para que demos el examen? Sí, yo voy a elegir. Yo voy a elegir la fecha. En función de los casos que bajen un poco, ahí vamos a dar a aquellos que no dieron el primer parcial y tienen que darlo presencial, así como dieron los otros. Ya, ya le comunicaré a tiempo yo, ¿ya?
Y nuestra práctica, ingeniero, ¿cuándo la presentamos? El día del examen. Ya, ingeniero. Gracias. Bueno, eso es, jóvenes, por hoy día. Bendiciones para todos y nos vemos el día lunes, ¿ya? Ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí. ¿Cuándo va a decir las notas del primer parcial? Después de que tienen los otros. Ya está bien, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, hasta luego, jóvenes. Bendiciones para todos, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.